independientemente cualquiera que sean las circunstancias. El contentamiento en nosotros no está basado en nuestras circunstancias, sino en la naturaleza inmutable de nuestro Dios. Así que el apóstol dice: he aprendido a estar satisfecho, a contentarme, a adaptarme a situaciones no muy buenas. Y la Escritura nos quiere enseñar en esta mañana que nosotros los creyentes, nuestro gozo, nuestro contentamiento no va a depender si los momentos son buenos, agradables o si son difíciles. Porque cuando las cosas nos van bien, adoramos a Dios. Cuando las cosas no nos salen como esperamos, renegamos de Dios. O puede ocurrir a la inversa. Puede ser que en los tiempos de prueba venimos a la casa de Dios, y en los tiempos de bonanza es cuando nos alejamos de la presencia de Dios. Ahora, esa confianza, ese gozo que ha puesto el Espíritu Santo sobre tu vida, no depende o reacciona a las situaciones, sino que ese gozo está vinculado a tu fe, tu confianza en Dios, que te fortalece para vencer la adversidad y continuar hacia adelante. El contentamiento está vinculado con la paz de Dios. La Biblia dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y el Señor dijo: les doy mi paz, no la que da el mundo, sino la que yo doy. La paz de Dios es inquebrantable. Usted puede experimentar en los momentos difíciles la paz, el gozo y la presencia de nuestro Hacedor. Pablo lo entendió, amado. Y en el contexto, Pablo le está agradeciendo a los filipenses por la ofrenda que esta iglesia, una iglesia que estaba pasando por adversidad, por pruebas, por tribulaciones, y a pesar de la escasez que tenía la iglesia de los filipenses, no miraron o no se enfocaron en su adversidad. Se enfocaron en la oportunidad, en el gozo de poder servir y ayudar a otros que están en necesidad. En este particular, a nuestro apóstol Pablo. Y Pablo agradece a esta iglesia que ha entendido lo que significa estar contentos en cualquier situación. Pablo desde la cárcel escribe y está contento en Cristo, a pesar de eso. Y la iglesia de los filipenses cargaban el mismo ADN espiritual, porque es el mismo Espíritu Santo, la misma fe, la misma palabra de Dios que rebosa en todos nosotros. Aunque somos diferentes, con diferentes personalidades, unos más introvertidos, otros extrovertidos, pero cada uno de nosotros experimenta y puede manifestar esa paz y ese gozo. Que hay una conducta manifiesta en el servicio, y aún en tiempos de tribulación puede enfocarse no en su adversidad, sino en la oportunidad de servir, que eso trae la convicción de alegría y de paz. Quizás alguien que no está familiarizado con esto te dice: pero ¿cómo es posible que en tu tiempo de adversidad estés alegre o estés sirviendo? Bueno, lo que sucede es que si lo miras desde la óptica humana, las fuerzas del ser humano se agotan en tiempos de crisis, pero nosotros tenemos a Cristo que nos fortalece cualquiera sea la situación. Alguien dice amén conmigo. Así que Pablo comienza a narrarles lo contento que está, no solamente de recibir la ofrenda en un momento de precario, ¿verdad? Un tiempo de escasez económica para el apóstol, sino que también está contento y agradecido de Dios porque esa visión la ha entendido esta iglesia. Y Pablo rechaza, aquí es donde está el contexto y nuestra base bíblica, lo que Dios quiere hablarnos. Pablo rechaza entonces cualquier autosuficiencia en sus tiempos de crisis, sino que él entiende que ese gozo proviene de la suficiencia en Cristo Jesús. Que la paz no es suministrada por la reflexión interna que él hace, sino en sí mismo, sino que esa reflexión está enfocada en Jesucristo. Pablo lo sabía, y Pablo da gracias a Dios por los filipenses porque Pablo en tiempos de escasez
sabía ministrar. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que cuando llegó a Efesios, él cedió su derecho para ayudar a otras personas. ¿Qué significa eso? Permítame. ¿Qué significa eso, amado hermano? Que en un tiempo de servicio, Pablo, aún en su propia escasez y en sus propias limitaciones, es que tienen que quitarle el abanico porque el abanico le está haciendo daño. No, que lo veo. Préndame en aquel aire. Se supone que aquel aire está encendido. Sí, y así le ayudan. Amén. Bien, seguimos. Entonces, dice la Escritura que Pablo sabía ceder su derecho, que aún en su tiempo de escasez, aunque era justo que las iglesias sustentaran la vida económica o el ministerio del apóstol Pablo, Pablo había enseñado que cedía su derecho. ¿Qué significa eso? Que aunque era el derecho de recibir de las iglesias un sustento económico, él prefería, a pesar de todo el trabajo ministerial que tenía, él decidió trabajar haciendo tiendas de campaña para tener algún salario, y que lo que las iglesias recaudaban, en vez de ser para el sustento económico del apóstol, el apóstol pudiera redirigir esas ofrendas para los judíos que se encontraban en Jerusalén. Así que el corazón y el sentir del apóstol Pablo era lo que estaba imitando la iglesia de Filipenses. Estaban contentos de servir a pesar de su situación. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y en esa bendición se muestra el nivel de madurez que había alcanzado no solamente el apóstol Pablo, sino la iglesia de Filipenses. ¿Qué quiere Dios hablarnos a través de esta escritura? Que todos nosotros pasamos por adversidades, por crisis, y que Dios fortalece nuestra alma, trae regocijo y trae el refrigerio necesario para ser fortalecidos en nuestras circunstancias. Pero no se queda ahí, sino que esa paz, ese gozo y el deleite en la presencia de Dios aún en nuestra adversidad sirve no solamente para acomodarnos, sino en el gozo de manifestar un servicio que, aunque es nuestro derecho mantenernos sentados y acomodados en un momento dado por nuestra crisis, la paz y el gozo de Dios no solamente traen quietud, sino que nos impulsa como un fruto en nuestra vida espiritual a servir a otros que también se encuentran en su necesidad. Y posiblemente el que te está ayudando a ti en tu tiempo de necesidad, tú pensarías que no está pasando por una aflicción. Pero esto es lo maravilloso de la llenura, de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces hay un efecto dominó, hay un efecto recíproco en todos nosotros. Porque mientras alguien te bendice a ti, te puede testificar y decir: yo te estoy ayudando porque es que hay una alegría y un gozo que no me permite quedarme en casa sentado sin hacer nada. Mira, si me quedo callado exploto, si me quedo quieto exploto. Lo que hay dentro de mí es tan grande que lo tengo que manifestar y bendecir a otros también. Cuando tú recibes la bendición de esa persona, tú dices, eres ministrado y dices, ¿cómo me voy a quedar quieto pensando solamente en mi aflicción, en mi autoconmiseración, cuando hay otros que dentro del cuerpo de Cristo Dios está usando, aun cuando también están pasando por adversidades? Quizás el que te está ayudando y te sirve a la puerta está pasando por una condición médica. Quizás el que te dio la clase está pasando por una aflicción en su casa. Pero ¿sabes qué? No vinieron a contar sus aflicciones, vinieron a deleitarse en la presencia y en la gloria de Dios. Aleluya. Y sirven. Yo siento gloria de Dios.
y sirven como testimonio para bendecir tu vida y sirvan como ejemplo. Como Pablo a Filipenses, Filipenses a Pablo. Servían mutuamente como testimonio. Y en vez de haber un cántico de derrota, una mentalidad derrotista, hay una mentalidad de gozo, de alegría, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahí llegamos. Porque el verso es muy famoso y muy conocido, porque lo concentramos en nuestra propia vicisitud y en nuestro propio yo, que se convierte en algo que es egoísta, porque estamos pensando en nosotros mismos. Y ciertamente cuando pedimos a Dios, pedimos por nosotros, pedimos por los nuestros, y eso está bien. Creo que Dios escucha el clamor y viene al socorro de tu propia vida. Pero quiero decirte que el cristianismo no se aplica solamente a mi propia vida, porque en el cielo todos estaremos gozando y deleitándonos en la presencia del Señor. Y yo soy de los que me atrevo. Si yo como pastor voy a estar delante de Dios y daré cuentas por cada uno de ustedes, significa que estaré consciente de cada uno de ustedes. Y así como en el culto estoy pendiente, fulano llegó, fulana faltó hoy, así mismo en el cielo diré, ¿dónde está fulano y está fulana? Porque el sentir del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe, también se manifiesta en esa presencia de Dios sobre nuestras vidas. Y el cristianismo significa que no estoy pensando solamente en mí. Mira qué maravilloso es Dios, que la convicción y la certeza que tenemos es que lo que pidamos al Padre en el nombre de Cristo será hecho. Que conforme a la voluntad de Dios, la Escritura tiene tantas promesas para nuestra propia vida personal, que no deberíamos estar dudando un minuto acerca de la provisión diaria de Dios. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: miren las aves del campo, no trabajan, sin embargo tienen el alimento diario. ¿No cuidará mi Padre de ustedes? ¿No son ustedes más importantes que esas aves? Hay promesas de Dios. La Biblia dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando Cristo manifiesta o hace esta declaración, está hablando antes de necesidades diarias que tenemos. Y Él dice: enfóquense en el reino, porque en la medida que ustedes se enfoquen y miren el reino de Dios, Dios hará provisión. Tenemos que trabajar, amén. Tenemos que hacer todas las diligencias, amén. Pero contamos con la gracia de Dios que suple, porque Él es nuestro proveedor. Pero el cristianismo rebasa entonces la línea de pensar que todo es para mí. No, Señor. La Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. Entonces Dios te ha puesto en una casa, en un lugar, en una comunidad, en un trabajo, no solamente para pensar en ti. Cristo hablaba de que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que como nosotros pedimos para nosotros, pedimos también para el que lo necesita. Hay una semilla que Dios te ha dado para que la siembres en gente que está en necesidad. Pero pastor, esa semilla me hace falta en mi necesidad. Si Pablo entendía que su derecho de tener una semilla para sí la cedió para otro, y Filipenses en su tiempo de escasez pudo entonces enfocarse en servir, amado, yo creo que el mismo Espíritu de Dios que estaba en Pablo y en Filipenses también está en ti. La victoria de la iglesia se encuentra en servir a pesar de nuestras necesidades. Ahí está el fruto de la presencia de Dios en nuestros corazones. Y eso es lo que Dios nos está hablando, porque todo lo podemos en Cristo. Todo, cualquier circunstancia. Pero quiero que vea aún ahí el punto de la gracia. Oh, maravilloso. Porque en todos estos capítulos que hemos, y le digo, yo les recomiendo que usted lea y estudie la carta a los Filipenses. Si usted no lo ha hecho, hermano, aun cuando hemos predicado, usted necesita reconciliarse con el Señor. Estudie la palabra de Dios. Y aunque no en todos los capítulos se menciona la palabra gracia, yo veo la gracia de Dios. Porque, como les he dicho todos estos domingos, no se trata de mis esfuerzos. Sí, hay una fuerza en mí que opera en mí, y yo me muevo enfocado en Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol: todo lo puedo. Pero él no habla de una autosuficiencia, él está hablando de la gracia. Cristo es la gracia. La manifestación de la gracia del Padre visible y corporal es Cristo. Y él está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Si todavía no hemos podido interpretar a la luz de la gracia de Dios ese verso, hermano, nos estamos extraviando del camino del evangelio de Cristo. Porque todo lo podemos, no en nuestras fuerzas, sino en Cristo, que es la fuente de esas fuerzas. Ahora tú y yo merecemos las fuerzas de Cristo de ninguna manera. Cristo lo hace porque Él quiere hacerlo, y eso se llama pura gracia. Y cada vez que tú dices ese verso, tú estás diciendo: estoy amparado, confiado y caminando en la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Todo lo que hago no viene de mí, sino que todas las fuerzas que tengo para levantarme, para trabajar, para echar hacia adelante mi familia, para congregarme, para perseverar, para orar, para estudiar la Escritura, todo se trata de la fuerza de Cristo sobre nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, reflexionemos en esto. Llevemos esto a la reflexión, a nuestra propia vida. Cómo nosotros nos fortalecemos y nos contentamos en Cristo. Cristo tiene que ser el enfoque de nuestro contentamiento, es lo primero. Cristo tiene que ser el enfoque de nuestro contentamiento. Usted tiene que mirar a Cristo. Dice la Escritura que Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Si usted está en el evangelio, usted tiene que mantenerse mirando la excelencia de la gracia de Cristo sobre su vida. Si usted comienza a mirar al hombre, usted está poniendo su mirada, en otras palabras, su enfoque en el hombre. Y cuando usted hace eso, usted se aparta. Si usted pone la mirada en el diácono, en el líder, en el pastor, en el predicador o la diaconisa, usted se va a extraviar del camino. La iglesia de Cristo es santificada por su amor. La iglesia de Cristo es santificada por la palabra. Cristo le dijo a los discípulos que la palabra los limpiaba. Y cuando lavó los pies de sus discípulos, les dijo: solamente lavo sus pies para que entiendan lo que estoy haciendo. Pero ya ustedes están limpios por medio de la palabra. Somos limpiados, purificados. Pero en cada uno de nosotros hay unos rasgos todavía que van en un proceso. Como hablábamos en el primer capítulo de Filipenses, que el que empezó la buena obra la va a culminar en el día de Cristo. Así que esto es un proceso de crecer, de desarrollarnos espiritualmente desde el día 1 en que tú te convertiste hasta el día que Cristo venga. Y a veces somos más enfáticos en mirar la debilidad de otra persona. Y yo creo, pastora, que debiéramos poner un espejo en la entrada. Para que cuando tú llegues a la iglesia no te enfoques en el que está cantando, no. Tu mirada no sea puesta en la, humanamente hablando, en el predicador o... No, que primero te veas al espejo y puedas contemplar todas tus fallas y tus faltas. No para que hoy llegues y pienses que tu adoración no será recibida por Dios, sino para que entiendas que por la misericordia y la gracia de Dios abriste los ojos hoy. Y Dios te permitió llegar a este lugar para tener un encuentro con Dios. Que en vez de mirar los pecados ajenos de otros, como Cristo dijo que estamos mirando nuestra paja, miremos, la paja del ojo que tiene nuestro hermano, miremos la viga que tenemos en nuestro ojo. Y entonces vengamos al altar a pedir perdón a Dios y nos enfoquemos en una relación directa con Cristo Jesús. ¿Alguien me dice amén? Estoy predicando bien, ¿alguien me dice amén? Porque si vienes a mirar al hermanito, te tengo noticias, te vas a apartar. Hablaba yo con un matrimonio que estaba apartado y me decía: es que en aquel sitio me hicieron esto, me hicieron lo otro. Y yo le decía: mira, sigue allí donde Dios te llevó, porque hay procesos que Dios está permitiendo. Los procesos duelen. El crecimiento físico, el desarrollo físico de un niño duele, tiene dolores en su cuerpo, en sus músculos, en sus huesos. El proceso de formación no es fácil. Cuando te corresponde estudiar para un examen, el proceso de estudiar no es fácil y a veces puede ser doloroso. ¿Por qué pensamos que la vida en Cristo va a ser fácil en términos de los procesos, de piedras de tropiezo, de escuela de vida, de aprendizaje?
Entonces viene el diablo y se levanta contra nosotros, y dice la Biblia que aunque el espíritu del príncipe se exalte contra ti, no dejes tu lugar. Y cuando tú haces las cosas bien, siempre el enemigo se levanta en medio de una tormenta. Y no está usando a aquella persona que tú dirías es que está endemoniado. Va a usar gente que tú vas a pensar que están llenos de Dios. Y eso es lo que te va a coger y te va a confundir, te vas a maquiar. Pero el proceso del crecimiento funciona así, donde nuestra paciencia es formada, donde nuestra tolerancia es formada, donde nuestro amor por gente que no necesariamente merecen nuestro amor, pero Dios nos ordena a amarlos, ahí es donde se manifiesta. Y quizá alguien me dice, estoy por irme. No te vayas si tú no has orado. Y son gente que le hablo de otras congregaciones, porque la ética me dice a mí que en vez de decirle, coge para mi iglesia, debo decirle, tú tienes que orar y pedirle a Dios. Y si yo lo hago allá, también lo hago acá. Porque yo no creo en un Dios que trae confusión. Yo no creo en un Dios que te dice, es que Dios te mandó a salirte de ahí. ¿En serio? Si la Biblia me está enseñando que yo he sido sembrado como palmera para echar raíces y dar fruto, y mi hoja no cae. Esa es la vida del justo, y eso ocurre cuando soy sembrado permanentemente en el lugar que Dios ha establecido para mi vida espiritual. Y puede ser que hay un proceso de cambios, pero es en el tiempo perfecto de Dios. Cuidado, dice la Escritura, no digas que Dios dijo cuando Dios no dijo. Tenemos que tener cuidado con eso. Y que te hayas graduado de la escuela de vida, de la vivencia donde Dios te puso para llevarte al próximo nivel que Dios quiere contigo. Pero si te saltas un nivel o un escalón, créeme que no hay forma en que se pueda producir el resultado del propósito de Dios sobre tu vida. El cristiano se puede contentar cualquiera sea su situación. Si te toca adorar a Dios aquí, adoras a Dios. Si te toca adorar a Dios en la silla, adoras a Dios con mayor ímpetu. Si te toca adorar a Dios en el trabajo y en el tiempo que estés desempleado, también vas a adorar a Dios con mayor fuerza. Pero en vez de renegar, en vez de salir corriendo, en vez de renunciar, vas a mantenerte firme, porque en Cristo estamos firmes, fortalecidos. Eso significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no significa que porque yo vi que alguien cayó en la iglesia, yo me voy a apartar. Porque entonces yo no estaba mirando a Cristo, yo estaba mirando al hombre. Pero cuando tú miras a Cristo, de tu interior se borran las quejas, de ti se borran las desilusiones, de ti se borra la insatisfacción, y permites que Dios te enseñe a vivir de manera gozosa y confiado, aún en el proceso que te ha tocado vivir. Dios borra de tu vida una mentalidad derrotista, porque quien mantiene una mentalidad derrotista no está mirando a Cristo. Porque Pablo no comenzó a mirar sus tribulaciones para quejarse con los filipenses. Pablo está diciendo sus circunstancias difíciles para decir, mi mentalidad no es derrotista, mi mentalidad es de victoria. Y a nosotros se nos hace más fácil. Creo ciertamente que hay un espacio y hay un tiempo para desahogarnos. Lo necesitamos con gente de Dios, gente que nos va a ayudar a orar. Pero usted no puede estar en cada lugar, en cada esquina, y menos con cualquier persona, contando todas las crisis que usted tiene. Porque hay gente que cargan con una mentalidad derrotista y quieren ministrarle esa mentalidad al corazón de usted. Usted necesita estar rodeado con gente que también ha entendido que a pesar de la adversidad, su mentalidad es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conectado con la voz correcta. A veces estamos conectados con voces que nos están diciendo cosas que usted sabe que son incorrectas. Alguien en el trabajo te dijo: deja esa mujer, vámonos a beber. Y tú dices: ¿eso estará Dios ahí? Ahí hay una mentalidad de logro y de victoria en Cristo Jesús. Alguien te va a decir: deja esa familia porque ya no tiene resultados, ya no hay oportunidades. Pero si Dios, que es el dueño de nuestra vida, tiene la capacidad de restaurar, ¿cómo es posible que yo voy a abandonar mi familia? Yo le creo a Dios. Y en vez de mirar
las adversidades, comienzo a ver el futuro glorioso de Dios. Porque en una mentalidad derrotista estamos mirando solamente la adversidad en el presente y no viendo cómo Dios se va a glorificar. Nuestra mirada está puesta en Cristo, no en los hombres. Nuestra mirada está puesta en Cristo, no en las riquezas. Si algo hace que nos apartemos, es que a veces estamos más enfocados en el carro, en la casa, en la alacena, en la propiedad, y perdemos de vista que nuestros ojos tienen que estar mirando a Cristo. Porque en ocasiones estamos enfocados y lo vemos en el afán que se manifiesta cuando nuestra vida está de continuo en los quehaceres de la vida sin tener un descanso en la presencia de Dios. Ojo con eso. Usted tiene que descansar en Cristo. Su enfoque está en Cristo Jesús. Porque Cristo es la fuente de nuestras fuerzas. Ahora, cualquiera puede declarar ese verso. Cualquiera puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero escuche esto. Solo los que están unidos espiritualmente a Cristo pueden decir eso. No podemos decir todo lo puedo en Cristo si todavía no te has unido a Cristo. Cristo dijo a sus discípulos: el que me ama guarda mis mandamientos. Yo le amaré y mi Padre también, y vendremos a Él, a esa persona que guarda los mandamientos de Cristo. Así que las fuerzas de la gracia están reservadas para aquellas personas que no de manera superficial o supersticiosamente quieren declarar ese verso. ¿Se acuerdan los momentos en que en los dash, ¿verdad? Se puede decir así, de los carros ponían la Biblia? En la coqueta en el cuarto abríamos la Biblia en el Salmo 23. Y usted preguntaba: ¿y por qué tú haces eso? Y alguien contestaba: para alejar los espíritus. Pero yo me atrevo a decir que los espíritus se sentaban y leían la Biblia. Porque la Biblia dice: los demonios creen y tiemblan. Y el diablo, cuando fue a tentar a Cristo, usó la palabra. Así que yo puedo tener la Biblia literal en mi coqueta, en mi mesa de noche abierta, pero si no está en mi corazón, si yo no estoy unido a Cristo, no tendrá el efecto y el resultado de estar contentos cualquiera que sea la situación. Así que es importante que entendamos en esta mañana, escúchalo bien, que todo lo puedo en Cristo es una promesa reservada para aquellos que han decidido unir sus vidas a Cristo Jesús. ¿Alguien me dice amén? Te da la fuerza necesaria para soportar cualquier aflicción, empoderados por el Espíritu Santo. Esa fuerza es violenta. Escúchelo bien, le he hablado de violencia espiritual. Efesios capítulo 6, verso 10 dice, si me pueden acompañar los hermanos de proyección. Anótelo si usted está anotando, búsquelo en su Biblia. Es un verso que usted debe conocer. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan resistir o estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las fortalezas de Cristo están disponibles para soportar los vientos que trae el enemigo, como les decía hace un tiempo ahorita. Donde el enemigo quiere traer confusión, usted tiene que tener discernimiento. La fuerza del Espíritu le da el discernimiento suficiente para identificar por dónde viene el enemigo a tratar de afectar la paz y la vida espiritual de usted. Y usted necesita la fuerza de Cristo. Mire cómo el verso dice: revestíos y fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Su fuerza da dunamis, dinamita, violencia espiritual para soportar todo ataque del enemigo. Pero también la Biblia nos enseña que esa fuerza es para soportar el tiempo de tentación y el tiempo de la prueba. Dice Santiago capítulo 1 verso 12. Anótelo también, ayúdenme en la pantalla. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Creo que el que resiste es porque está fortalecido. ¿Me lo reciben? El que resiste es porque está fortalecido. Mire la promesa que Dios hace para los que descansan en las fuerzas de Cristo. Dice que una vez haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La fuerza de Dios es para darnos la resistencia. Somos dichosos. Es interesante este verso. Nos da la resistencia para soportar hasta el día que Cristo venga por nosotros. Pero el verso dice bienaventurado. La expresión bienaventurado significa doblemente dichoso. Contento, alegre, festeja. Y usted ve a esa persona bienaventurada, contenta y alegre. Y tú le dices, ¿qué pasó? ¿Te pegaste en la loto? No me pegué con Cristo. Alguien celebra, hace algo para Dios. Bienaventurado, ahí está el gozo, el contentamiento de la persona. Y dice, he soportado la prueba. Qué mal uno se siente cuando pasas por un proceso de tentación y perdiste la batalla. Qué mal se siente cuando caes. Qué mal se siente cuando tropiezas. Y los hermanos en Cristo nos cuidamos y nos protegemos. Escuche esto. Y cuando tú superas la prueba, lo celebras. A veces estamos más enfocados en la tristeza que en la dicha y en la bienaventuranza de saber que has logrado alcanzar y sobrepasar la prueba y la tentación. Hay que decirle al joven que superó un tiempo de aflicción, qué bueno, dame 5, choca la mano, lo hiciste bien. Decirle a ese varón que está viniendo a pesar del cansancio, porque ha dado tiempo de trabajo, ha sometido horas adicionales a su trabajo, decirle, chócala, qué bien lo hiciste, vamos a celebrar porque tú eres bienaventurado. Vamos, porque el bienaventurado y la alegría, el contentamiento se contagia. Pablo contagió a las iglesias que fundó con la alegría y el gozo de la salvación, con la alegría de saber que no importa la adversidad, estoy alegre. Hay alguien alegre en esta mañana que pueda contagiar y decirle a otro, qué bueno que has superado la batalla. Vamos, dile al que está a tu lado, qué bueno que superaste la batalla. Dígaselo. Qué bueno que has superado la batalla. Qué bueno que has superado la prueba. Qué bueno que la superaste. Porque a veces nos enfocamos solamente en la tristeza y no en la alegría de los logros. Un hermano me decía, y va a testificar, y él decía, pastor, llevo meses esperando en mi proceso tener un vehículo nuevo. Mentalidad. Y yo le dije, tú lo puedes hacer. Y había gente alrededor que le decían, tú lo puedes hacer. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y hoy me sorprendió. Yo decía, Dios, yo decía, este hermano siempre llega temprano. Yo siempre veo los carros. No ha llegado, decía yo. Y cuando lo veo por la puerta saliendo a recibir, pastor, Dios le bendiga. Y cuando me dice, mire, pastor, yo me alegré y le volví a dar un abrazo. Porque es que estamos tan naturalmente hablando a vivir el llorar con la gente. Acostumbrado, llora con los que lloran. Pero la Biblia dice, ríe con los que ríen. Oye, si algo ha hecho tu hermano que ha sido un logro, soportado la prueba, se ha graduado, vamos a celebrarlo. Esa es la iglesia de Cristo. El pobre joven, y digo pobre porque cuando terminó la maestría o terminó el bachillerato, termina tu estrasijado. Pues entonces ese domingo lo vamos a recibir aquí y le vamos a decir, a pesar de vientos y mareas lo pudiste hacer. El matrimonio que soportó la tempestad, le vamos a decir, a pesar de tormentas, de crisis, pudieron soportar. Tenemos que celebrar lo bueno de Dios que está pasando todos los días sobre nuestras vidas. Ahora, a veces es que nos enfocamos más en la adversidad y no también en el asunto de contentarnos en los tiempos alegres. Comparta lo que Dios está haciendo en usted, testifique. El hermano Hipólito se paró aquí el Día de los Padres. Yo creo que fue el mejor regalo que se le ha dado a esta iglesia. Hipólito, diste el mejor regalo que nos puedes dar a esta congregación. Que en un tiempo de aflicción,
en un tiempo de adversidad, en un tiempo de diagnóstico. Nuestro hermano Hipólito, a pesar de todo el proceso y del tratamiento, no dejó de congregarse. Siguió perseverando, siguió mostrando contentamiento, aunque no era para contentarse, pero estaba lleno de la presencia de Dios. Yo siento gloria de Dios. Cuando se paró aquí pudo decir: Dios lo ha hecho sobre mi vida. Porque hay que celebrar las cosas buenas que Dios está haciendo todos los días. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis. Dios se glorifica de diferentes formas como Él lo quiere hacer. Dios puede hacer un milagro hoy mismo, o puede Dios permitir que pasemos por el proceso de la adversidad. Las circunstancias son parte del rumbo de la vida. Y a veces cuando pasamos por los procesos nos preguntamos: ¿Dios está con nosotros en las circunstancias? Porque se nos ha enseñado un evangelio de microondas, donde oramos a Dios y Dios lo tiene que hacer ahora. Bueno, yo quiero enseñarles que Dios no está obligado a hacerlo, que Dios por su querer y su buena voluntad responde. Pero Dios en su soberanía y en su presencia y en su sabiduría eterna y soberanía, Él hace conforme a lo que es mejor para nosotros. Y van a haber momentos en que tú vas a orar por una situación y Dios va a responder de inmediato. Pero van a haber otros momentos donde vas a tener que pasar por el proceso. Pero eso no significa que Dios no está contigo. Significa que Dios en tu adversidad sí está contigo. Y que pasan cosas que son parte de la vida. Nacemos, dice la Escritura, hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para arrancar, dice la Escritura. Y nuestros tiempos están contados aquí en la tierra por Dios mismo. Y Dios sabe en cada asunto, episodio de nuestra vida, cómo Él habrá de glorificarse. Pareciera, y yo pensaba en esto, decía, y pensaba en este punto: Dios utiliza nuestras circunstancias para glorificarse. Pero de repente borré ese punto, porque dije, creo que es egoísta o deja de ser empático que una persona que pasa por un proceso, yo le diga: es que Dios usa tu dolor para Él glorificarse. Pero luego, cuando voy a la Escritura, me doy cuenta que aún Dios permite nuestro dolor para una gran realidad, y es esa, para Él glorificarse. Y a veces nuestra humanidad y las filosofías de este mundo nos quieren hacer ver a un Dios a nuestra forma, porque no queremos leer la Biblia y ver cómo Él se revela. En el mundo, dijo, pasaremos aflicciones, es parte de la vida. Y eso me recuerda, mientras yo reflexionaba en esto, acerca de Lázaro. Dice la Biblia que Lázaro murió y era parte del núcleo de los mejores amigos de Cristo. Y un pariente o una persona cercana, un mensajero, llega donde está Cristo con los discípulos y le dice: mira, Lázaro ha muerto, te han mandado a buscar. Y los discípulos dicen: mira, yo veo como que Cristo está como que enajenado a esto. Y Cristo les responde: no, Él solamente duerme. Y esto está ocurriendo para que el Padre se glorifique. También hubo en la Escritura un pasaje donde un niño o un hombre ya ciego le preguntan los discípulos: Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres para nacer ciego? Mire la pregunta. Y Él le dijo: no, todo esto es para que Dios el Padre pueda glorificarse. Así que hay circunstancias que son parte de la vida, que van a pasar, pero Dios las permite para Él poder glorificarse. Entiéndase, esté Dios o no esté Dios, o mejor dicho, nosotros estemos cerca o no estemos cerca de Dios, estemos en los caminos de Cristo o no lo estemos, vamos a tener que pasar por esas mismas vicisitudes. Pero los que estamos en Cristo sabemos que en esas circunstancias también Dios habrá de glorificarse. Entonces eso me lleva a este punto. Bueno, Lázaro fue resucitado, ¿cierto? Pero luego murió. ¿Murió o no murió? O sea, Cristo no iba a estar todo el tiempo para darle resurrección a Lázaro y complacer a Marta y María. Murió. El único que ha resucitado es Cristo y es la primicia.
para nuestra promesa de esperanza, que también habremos de resucitar en el día del Señor. Pero todos nosotros pasaremos por ese mismo proceso. Es parte. Entonces, eso me lleva a entender que hay circunstancias que Dios va a permitir, y en todas ellas yo voy a ver a Dios. ¿Acaso Daniel no pasó por el edicto de que tuvo que caer en la cueva con los leones? Y allí Dios no lo libró de pasar por la cueva con los leones. Pero en la circunstancia que estaba atravesando Daniel, dice la Escritura que Dios le tapó la boca a los leones. Yo necesito enseñarte esto, porque si yo no te enseño esto, en cualquier problema tú te vas a apartar de la iglesia. Y fortalecido significa que aunque pases por la adversidad, te acuerdes que Dios tapó la boca a los leones. Que en tu proceso Dios está contigo y que Él se va a glorificar como así soberanamente Él lo quiere hacer. Pero se va a glorificar. Alguien me dice amén y celebra. La Biblia no nos enseña que los jóvenes hebreos, por sus convicciones, no cayeron en el horno de fuego. Dios los libró del horno de fuego, pasaron el proceso. Estaban amarrados. Y ellos dijeron: aunque nos quememos vivos, no vamos a adorar a otro que no sea Dios. Para el horno de fuego. Y allí dice la Escritura que Dios preservó la vida de los jóvenes hebreos. Pablo, cuando le habla a los filipenses saben lo que es en medio de adversidad estar contentos. Porque cuando tú vas al libro de los Hechos, otro pasaje bíblico que te habla de procesos y circunstancias y cómo Dios está en tus procesos, dice la Biblia que por liberar a una muchacha endemoniada, Pablo y Silas terminaron presos en el calabozo más profundo. Y usted conoce la Escritura que dice que allí, a la medianoche, en vez de quejarse y tener una mentalidad derrotista, estaban cantando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice la Escritura que de repente hubo un temblor. Y se abrieron sobrenaturalmente los cerrojos de las cárceles. Y todos los presos fueron libres. Y ahí hay una enseñanza: aquellos presos fueron libres porque recibieron el evangelio a través de los cánticos y de las oraciones de aquellos hombres que en vez de sentarse a llorar, comenzaron a contentarse. Aún a pesar de su aflicción, decidieron contentarse en Cristo, alabar y adorar al Señor. ¿Sabe dónde pasó eso? En Filipos. Esa gente sabían de primera mano. Yo me imagino que los convertidos en la iglesia de Filipos atravesaron por el temblor. Gallo está temblando, ¿qué está pasando aquí? Y luego, cuando Pablo sigue predicando el evangelio en los diferentes lugares y regiones de Filipos, se enteraron que ese terremoto fue porque esa gente cantó en medio de su adversidad. O sea, asumieron el ejemplo de un hombre que en medio de su adversidad cantó y Dios se glorificó. Porque, ojo, Dios no se glorifica en la aflicción cuando tú te estás quejando. La queja no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es el corazón contento que le adora en medio de la aflicción. Y aquella gente dirían que ustedes cantaron y hubo un temblor y Dios liberó y trajo liberación a ustedes. No, esperen. Pues yo voy a comenzar a cantar y adorar. Y dice la Biblia, y leímos aquí, que esta iglesia comenzó a dar, aun cuando estaba en aflicción. Comenzaron a servir y a bendecir al apóstol Pablo, porque el ejemplo de vida del apóstol, no solamente cuando esa iglesia había sido convertida en cristianos, sino desde mucho antes, cuando experimentaron el temblor. Ya ellos sabían que en tiempos de adversidad, en vez de quejarse, es el tiempo de celebrar, de adorar y de servir a Dios con alegría y con gozo. Y eso hace que las puertas de los cielos sean abiertas y Dios derrame bendición sobreabundantemente. Tú quieres la receta para todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En vez de quedarte sentado quejándote, comienza a congregarte, comienza a servir, comienza a bendecir, comienza a hacer el propósito de Dios sobre tu vida. Y tú verás cómo Dios se va a glorificar sobre ti y los tuyos.
los escenarios de aflicción. No podemos dejar de servir, porque Él quiere glorificarse, aun cuando es un tiempo de aflicción. Les leo los versos 14 de ese capítulo 4 de Filipenses. Él dice y escribe, capítulo 4, verso 14 de Filipenses, ayúdenme en la pantalla. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Quién participó de la ofrenda? Filipenses. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno. Él está hablando contextualmente por la ofrenda que envió Filipenses. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y mire la promesa en el verso 19. Es que hoy usted tiene que entender, las promesas de Dios están para los que la arrebatan, para los que son receptivos y son sensibles, y para los que actúan conforme a la fe. Y dice el verso 19, un verso también muy famoso que se repite: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Oh, ahí está la manifestación de Dios en las circunstancias de Filipenses. Dios le está diciendo que aún en sus circunstancias han sabido servir con gozo, ofrendando y ayudando en la vida apostólica de Pablo. Pues entonces Dios suplirá lo que haga falta conforme a las riquezas en gloria, para el beneficio de aquellos que decidieron servir aún a pesar de su adversidad. ¿Para qué eres fortalecido? Eres fortalecido para ayudar. Toda acción que tú hagas para Dios redundará en la recompensa de Dios. Cuando damos a aquellos que están en necesidad, no se benefician solamente ellos, los que reciben, sino también nosotros nos beneficiamos en el contentamiento que no tiene, amado, precio, sino que en tiempos de aflicción es algo que procede de Dios por medio del servicio. No era la ofrenda, no es en sí el dinero, sino la acción del espíritu de amor, de devoción que apreció Pablo. Cuando tú sirves, aunque sea en lo poco, Dios está apreciando tu disposición y las fuerzas renovadas necesarias para que tú puedas seguir adelante. Y quiero terminar con este verso, porque muchos de los que estamos aquí, si nos sentamos a hablar, todos tenemos una historia de aflicción. Pero dice Isaías capítulo 43 verso 2, escucha esto: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Oro a Dios para que esta palabra quede sembrada en tu espíritu y en tu corazón, y le creas a Dios. Y sepas que si estás atravesando por un tiempo difícil, Dios no se ha olvidado de ti. Dios está contigo en todos tus procesos. Que hoy, entendiendo la Escritura, tú puedas declarar a través de la gracia de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levanta tu mano ahí donde tú estás y comienza a orar para ti, por la situación, por la adversidad, y declara que la mano de Dios está en ti. Declara que Dios está contigo. Dependerá de tu fe recibirlo, y hoy yo estoy creyendo que hay corazones apasionados por Dios, que le creen y que son fortalecidos en sus procesos, que aunque no los entendemos, sí sabemos que Dios está contigo en ellos, y que la sanidad de Dios
ocurrirá. Por tu llaga, Señor, hemos sido curados. Que la prosperidad de Dios está, porque Jehová Jireh